Bienvenido a Libros Rápidos, un espacio para obtener conocimiento de forma rápida. Si quieres estar al corriente de nuevos libros rápidos, te invitamos a suscribirte al canal. Esperamos que disfrutes y aprendas de este audiolibro. Resumen y adaptación de How to Do the Work. Autor original, Nicole Lepera. Introducción. Este libro va a ahondar en la búsqueda del ser interior y nuestro papel en nuestra comunidad. En un momento de mi vida, tenía tantos síntomas físicos que se hizo imposible ignorarlos. Niebla mental, problemas digestivos. Y entonces llegó un incidente crucial, que yo llamo mi noche oscura del alma. Introducción a la psicología holística. Vamos a estudiar una serie de métodos que combinan el poder de nuestro cuerpo, con trabajo de respiración, el poder de la psicología, cambiando nuestra relación con pensamientos y experiencias, y el poder espiritual, conectando con nuestro auténtico ser. El primer paso, el cual ya es un gran reto, es imaginar un futuro distinto al presente. Cierra los ojos. Capítulo 1. Tú eres quien mejor puede sanarte. Decide ahora mismo que hoy va a ser el día en que cambiará tu vida. Sin duda, sentirás bloqueos mentales y resistencia. Volverás a tus malos hábitos. Con la terapia convencional, es lo que suele ocurrir con los clientes. Vuelves semana tras semana a tratar de solucionar el mismo problema. Luego llega el momento de crisis. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué soy incapaz de cambiar? Alternativas como las experiencias transformacionales solo pueden hacernos avanzar un poco hacia la sanación. Para realmente sanar, vas a tener que hacer algo más que una ceremonia de ayahuasca. En mi camino, también pude descubrir cosas como la terapia cognitivo-conductual. Se basa en que nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y, en última instancia, nuestro comportamiento. Toda esta experiencia me hizo entender que la adicción no se puede limitarse al análisis de una sustancia o un comportamiento. Las emociones humanas también pueden ser adictivas. En mi experiencia clínica vi que los síntomas psicológicos solían ir asociados a síntomas físicos. Simplemente pensar en lamer un limón puede provocar una respuesta sensitiva que te haga salivar. Acabas de experimentar la conexión entre el cuerpo y la mente. Desgraciadamente, dependemos de parches que solucionan temporal y superficialmente algunos síntomas. Nunca tratamos la causa subyacente. Para sanar debemos entender la verdad integral de la existencia humana. Más adelante descubrí la psiconeuroinmunología. La nutrición tiene un gran efecto sobre el sistema digestivo, que se comunica directamente con el cerebro. Para la psicología holística, la sanación es una tarea del día a día. No puedes sanar de repente, debes viajar a tu interior. Debes comprometerte con este trabajo. Empezamos por centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Insistamos en el poder de elegir. Nuestras elecciones pueden sanarnos, y la psicología holística proporciona herramientas prácticas. Nuestras más profundas heridas están causadas por nosotros mismos, por traicionar a nuestro auténtico ser, aquello que nos dicta claramente qué queremos hacer con nuestra vida. Muchas de estas decisiones, pequeñas decisiones, parecerán tontas al principio. Algo como caminar 10 minutos después de comer o tomar un vaso de agua por la mañana. Pero pueden ser el principio de viaje increíble. Empieza un diario donde vas a describir a tu yo del futuro. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Sueles sentirte desbordado, incapaz de lidiar con el estrés o con tus sentimientos? ¿Repites experiencias pasadas o patrones de tu vida? Observa y describe en qué maneras estás atascado en tu condicionamiento pasado e instala en tu día a día la intención de cambiar. Capítulo 2. El ser consciente. Tuve un cliente que usaba nuestras sesiones solamente para desahogarse. Solo quería un espacio seguro para poder hablar sobre tu trabajo, su estrés cotidiano, sus compañeros, y ese sentimiento de que algo le faltaba en su vida. Me di cuenta de que tenía una necesidad de agradar a los demás que le provocaba ansiedad crónica. Quería lograrlo todo y ser perfecta. Y para relajarse solía salir de fiesta y beber. Sabía qué cambios debía implementar, pero volvía a nuestras sesiones sin hacerlo. Este caso no es extraordinario. Muy pocos entre nosotros tenemos una conexión real con quienes somos.
Esto me lleva al concepto de conciencia. Es una palabra que todos hemos escuchado. Significa poner tu atención en algo. La conciencia nos hace humanos, pero la mayoría estamos tan inmersos en nuestro mundo interior, que vivimos inconscientes, casi dormidos. Creemos que el guión que nuestra mente sigue es la realidad, y practicamos ese guión a todas horas. Seguramente creas que tú eres tus pensamientos, pero no es así. Tú eres quien piensa tus pensamientos, no los pensamientos en sí. Los pensamientos son impulsos electroquímicos que ocurren gracias a la comunicación entre neuronas. Pero les damos demasiado crédito, y llamamos a esta tendencia la mente mono. La mente mono puede hacer que, por ejemplo, nos sintamos indecisos. Pero todos tenemos una intuición, una sabiduría innata e inconsciente. Es tu auténtico ser hablando desde tu alma a través de tu fisiología. Cada vez que tomemos una decisión que sea distinta a nuestra programación mental, nuestro subconsciente intentará devolvernos a ese estado familiar, creando resistencia mental. La resistencia puede manifestarse como malestar mental o físico. Puede expresarse como pensamientos repetitivos, agitación, ansiedad o sentir que no eres tú mismo. En lugar de centrarte en estos pensamientos negativos, como hacemos el 70% del día según los estudios, quiero que seas consciente de tus sensaciones físicas cada vez que te sientas así. En otras palabras, quiero que seas consciente. Sueles desconectarte de tus sensaciones corporales cuando estás en situaciones estresantes, nuevas o amenazantes. Observa sin juzgar. Aprende de ti mismo. Nuestra mente está gritándonos que esa situación es incómoda y que quiere volver a la programación a la que está acostumbrada. Es muy útil practicar la respiración en estas situaciones y abstenerse de juzgar las experiencias. Encuentra un par de minutos en tu día a día en los que puedas practicar, enfocándote totalmente en la observación de ti mismo y tu presente. Si te está gustando el libro, te invitamos a darle like y suscribirte al canal de Libros Rápidos. Así estarás notificado de nuevo contenido. Ahora prosigamos. Capítulo 3. Una nueva teoría del trauma. La disociación es un mecanismo psicológico para lidiar con el estrés, donde nos sentimos desconectados de nosotros mismos. Es una respuesta muy común entre los que arrastran traumas de la infancia. Es como si el ser se dividiese. En víctimas de abusos sexuales, por ejemplo, es muy común. Cuando crecen, estos niños recurren a la misma estrategia y abandonan el momento presente cuando se sienten incómodos. Muchas veces no recordamos esos eventos traumáticos de nuestra infancia. Y hay muchas formas de trauma. La dinámica es similar, y los resultados también. Son personas perfeccionistas, excesivamente ambiciosas, o adictos a alguna sustancia o comportamiento. Sufren ansiedad, depresión, falta de confianza, falta de autovaloración, y están obsesionados con ser vistos de cierta forma. Arrastran estos problemas a sus relaciones, llenas de conflictos. Y se sienten estancados, incapaces de romper con ciertos patrones de comportamiento. El trauma ocurrió cuando nos traicionamos a nosotros mismos a cambio de recibir amor. También si hemos sido tratados sistemáticamente de forma que nos hiciera sentir indignos. Esto rompe la conexión con nuestro ser auténtico. El trauma nos hace interiorizar la creencia de que debemos traicionar a quienes realmente somos para sobrevivir. El rol de los padres es ser guías. Un guía es un maestro, alguien que tiene fe en sus enseñanzas y que confía en que sus estudiantes podrán lidiar con aquello que la vida les ponga por delante. Si los propios padres no han sanado sus traumas, no pueden ser conscientes en el nuevo camino de criar a sus hijos. Ellos desean nuestro bien, pero actúan bajo el mandato de sus propios traumas, que aún no han sabido reconocer. Puede que intenten mantener a sus hijos seguros, sobreprotegidos, para que ellos no sufran el dolor que ellos sienten. Desgraciadamente, esto impide que se cumplan las necesidades del niño. Esta falta de conexión emocional deja un vacío en los niños, que ya no interiorizan la sensación de seguridad. La soledad y el sentimiento de que nadie les ve realmente es un dolor constante. Estos son los distintos arquetipos del trauma infantil. 1. Tener un padre que niega tu realidad. Por ejemplo, si un niño se siente incómodo cerca de otro familiar, estos padres ignoran esa incomodidad y les obligan a
ser educados y amables con esa persona a pesar de lo que sienten. Cuando la figura paterna niega la realidad del niño, le está enseñando que no puede confiar en su intuición. Esto resulta en un conflicto interior. El niño tiene un sentimiento legítimo, está buscando seguridad, pero los padres ignoran su dolor. Nuestra realidad como niños también puede ser negada cuando se mantiene silencio sobre ciertas realidades. Por ejemplo, un padre alcohólico que todas las noches se emborracha pero cuya mujer hace como si no pasase nada o trate de excusarlo. 2. Tener un padre que no te ve o no te oye. Esto a veces supone abandono físico, o puede ser más sutil. Cuando los padres son incapaces de lidiar con sus propios problemas internos y su estrés, a veces no están disponibles para la expresión emocional de sus hijos. Esto nos enseña a esconder nuestro ser interior. 3. Tener un padre que intenta vivir a través de ti y modelarte. Estos padres intentan empujar a sus hijos a hacer ciertas cosas o ser de cierta manera para compensar sus propios traumas y necesidades. Ellos se sienten un fracasado en cierta manera y tratan de compensar a través de sus hijos, en los que instalan la misma creencia desde niños. Esto puede manifestarse, cuando crecen, en procrastinación, inseguridades u obsesión por triunfar. 4. Tener un padre que no respeta tus barreras. Desde que somos bebés, sabemos decir que no a lo que no queremos. Es muy común que los padres, por ejemplo, lean los diarios de sus hijos. Esto es no respetar sus barreras. Lo mismo cuando, delante del niño, un padre habla mal del otro. 5. Tener un padre obsesionado con la apariencia. Estos padres hacen comentarios constantes sobre la apariencia, presentación y modales de los niños. Están obsesionados con pequeños detalles. Un caso normal es que estos padres tengan una especie de doble personalidad, una cuando están en casa y otra ante la sociedad. Esto entrena a sus hijos para ser falsos. 6. Tener un padre incapaz de controlar sus propias emociones. La regulación emocional implica ser capaz de experimentar de forma neutra las emociones, en lugar de evadirse, escapar de ellas o identificarse con ellas. Algunas personas proyectan esas emociones en los demás, gritándoles o enfadándose. Otros proyectan las emociones hacia adentro, aislándose, volviéndose fríos o cortando la comunicación con alguien. Asterisco, asterisco, asterisco. Un concepto interesante es el de lidiar, una estrategia que consiste en cambiar constantemente nuestro comportamiento para tratar de cumplir con ciertas demandas externas que superan nuestros recursos emocionales en el momento. Formas insanas de lidiar con nuestros sentimientos suelen implicar distracciones, como el alcohol. Una forma sana sería, por ejemplo, el ejercicio regular. Es muy común, por ejemplo, tratar de agradar a todo el mundo. Cuando lo consigues, el estrés desaparece temporalmente. Lo mismo cuando descargas esas emociones negativas en otra persona. Ejercicio práctico. Identifica tus heridas infantiles. Capítulo 4. El cuerpo traumado trauma body. En mi caso, pensé que la disociación que sufría era simplemente mi personalidad, simplemente tenía mala memoria. Pero luego recordé la propia dificultad de mi madre para mostrar afecto, que a su vez venía de la escasez creada por mis abuelos. De ahí venían el desapego, el perfeccionismo y la disociación. Todo provenía del dolor. Como hemos visto antes, los síntomas psicológicos normalmente vienen acompañados de síntomas físicos. Las formas en que el trauma afecta a nuestro cuerpo son múltiples, pero debemos referirnos inevitablemente al estrés. El estrés fisiológico sucede cuando nuestro cerebro interpreta que, dada una amenaza o problema, no tenemos suficientes recursos mentales o emocionales para superar la situación. Cuando el estrés actúa, lo hace temporalmente, y después volvemos a nuestro estado normal en un proceso llamado alostasis. Ante una amenaza, una parte de nuestro cerebro, la amígdala, se activa. Una vez activa, envía señales por todo nuestro cuerpo para que nuestro sistema nervioso active, a su vez, los recursos necesarios para sobrevivir. Si nuestro sistema inmune detecta que estas señales se prolongan durante mucho tiempo, envía químicos inflamatorios a determinadas partes del cuerpo. Un ejemplo son las citoquinas, que se encargan de la comunicación intercelular. De todo esto ha surgido una nueva disciplina que ya hemos mencionado y que se ha llamado psiconeuroinmunología,
un área de investigación de la conexión entre la mente y el cuerpo. Mientras el trauma no esté resuelto, las hormonas del estrés en el cuerpo seguirán produciéndose. El doctor Stephen Porges introdujo la teoría polivagal, otra de las explicaciones del trauma y la respuesta de estrés. Su teoría explica por qué se nos acelera el corazón ante personas que nos atraen o por qué nos falta el aliento cuando sentimos pánico. El nervio vago es una especie de freno del sistema nervioso, nos ayuda a socializar. El nervio vago es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión. Nuestros pulmones se inflan para introducir más oxígeno, podemos relajarnos. En este modo social, los demás detectan que estamos más abiertos a comunicarnos relajadamente. Nuestras sonrisas se ven sinceras, ya que el nervio vago está conectado a los músculos de la cara, e incluso nuestras voces suenan distintas, porque el nervio vago está conectado a nuestra laringe. Y la conexión del nervio vago con el oído medio mejora también nuestro oído. Sin embargo, cuando se activa el sistema nervioso simpático y la respuesta de lucha-huida. Esto nos hace experimentar el mundo de forma distinta. Sentimos menos el dolor, tenemos más sensibilidad para sonidos fuertes, perdemos olfato. También nuestra apariencia cambia, nuestros ojos tienen menos vida, se frunce el ceño, se encogen los hombros y estamos a la defensiva. Nuestro tono de voz es poco natural y transmite estrés. Nuestro oído se ajusta para detectar frecuencias altas y bajas, los sonidos de los depredadores. Un sistema nervioso simpático hiperactivo genera todo tipo de problemas como la falta de resiliencia emocional, dificultad para crear conexiones emocionales con los demás, problemas de concentración y planificación, y dificultad para postergar las recompensas. Realmente, nuestro sistema nervioso simpático no solamente nos prepara para luchar o huir, sino que hay una tercera respuesta que es la respuesta de inmovilización o congelamiento. Nuestro nervio vago tiene dos vías de comunicación. Una de ellos está mielinizada, es decir, cubierta de mielina, una capa de grasa que permita la activación y desactivación rápida. La segunda vía de comunicación no está mielinizada, y por lo tanto es más difícil de activar y de desactivar. Es más primitiva y es una función en común con los reptiles. Cuando esta segunda vía es activada, nos congelamos. Nuestro cuerpo se apaga y el metabolismo se ralentiza. Incluso podemos desmayarnos. Esto ocurre cuando nuestro cuerpo interpreta que no tenemos posibilidades de sobrevivir. Por eso las experiencias traumáticas no suelen recordarse, ya que nuestra mente se apagó en ese momento. Así pues, nuestra incapacidad para formar vínculos emocionales con los demás no se debe a un defecto de quienes somos, sino una consecuencia del tono de nuestro nervio vago. Cuando estamos atrapados en la respuesta traumática, no somos capaces de leer correctamente nuestro entorno, y vemos amenazas donde no las hay. Esta habilidad para analizar el entorno y sentirnos seguros se establece en la infancia. Si nos sentimos seguros, nuestro sistema nervioso parasimpático se activará. Pero si crecimos en un entorno lleno de estrés, nuestro sistema nervioso detectará esa información y no aprenderemos a volver al estado de relajación. Interpretamos que el mundo es un lugar amenazante. Si mis padres se sentían amenazados, yo me sentiré igual, ya que no podrán conectar con mis necesidades, e interpretaré el mundo como un lugar amenazante. Cuando el trauma no se trata correctamente, este toma el control sobre nuestra narrativa personal y nuestras respuestas automáticas. De hecho, el cerebro se hace adicto a estas respuestas asociadas con el trauma. Por ejemplo, llegas a tu casa, cosa normal después de un día de duro trabajo y altibajos. Para relajarte, tomas una copa de vino. Estás tan agotado que te es imposible estar presente con tu compañero sentimental. Pones la televisión y ves una serie tras otra. La serie muestra escenas violentas, que te hacen sentir la misma montaña rusa emocional que has sufrido todo el día. Estas emociones producen aumentos de ciertas hormonas en nuestro cuerpo y cambian nuestra química celular. En mis clientes, veo sistemáticamente inflamación y problemas digestivos. El nervio vago está conectado con el estómago. Síntomas de sobreactivación pueden incluir vergüenza, culpa, cambios de humor, miedo, pánico, agresividad, ansiedad, rabia, terror, confusión, sentirte sobrepasado.
Síntomas de congelamiento pueden incluir la imposibilidad de conectar con otras personas o experiencias, no sentir que estás presente o sentir que estás atontado, inhabilidad para pensar con claridad, o miedo de hablar o ser visto. Síntomas de hipervigilancia pueden incluir insomnio, pesadillas, ser muy fácil de irritar, reaccionar a sonidos fuertes, temblores, taquicardias, migrañas, problemas digestivos, problemas autoinmunes. Síntomas de tensión pueden incluir chirriar de dientes, migrañas, tensión muscular, cansancio extremo o fatiga crónica. Síntomas emocionales, incapacidad de respetar las barreras de los demás o, al contrario, establecer barreras absolutas sin flexibilidad, ansiedad social, irritabilidad, etc. Sé consciente de la información que consumes. Tu sistema nervioso también la está consumiendo. Busca salir a la naturaleza y contemplarla. Capítulo 5. Prácticas para sanar la conexión mente-cuerpo. Una práctica útil para sanar la conexión mente-cuerpo es el protocolo Walls, una dieta antiinflamatoria. La sanación comienza cuando aprendemos a conectar con las necesidades de nuestro cuerpo, con nuestro yo intuitivo. Empieza a prestar atención a tu cuerpo. ¿Cómo reacciona ante cada situación? ¿Qué necesita? Hay múltiples líneas de investigación centradas en los métodos de estimulación del tono del nervio vago, incluso hay estimuladores eléctricos directamente conectados al nervio que tratan una amplia gama de síntomas. La primera conversación que ocurre en nuestro cuerpo incluye lo que llamamos procesos descendentes, donde el cerebro guía al cuerpo en la sanación. Un ejemplo de estas prácticas sería la meditación. Otro tipo de procesos son los procesos ascendentes, donde usamos el poder del cuerpo para afectar a la mente. Lo más importante es curar el sistema digestivo. Tenemos 500 millones de neuronas allí, que hablan directamente con el cerebro. Esta red de neuronas que recorre la pared intestinal se llama sistema nervioso entérico. Es tan compleja que los científicos la llaman el segundo cerebro. Recoge información de la microbiota, es decir, la población de bacterias, hongos y otros microbios que vive en nuestro sistema digestivo. Esta microbiota produce neurotransmisores. Cuando tu cuerpo está estresado, no puede entrar en el modo parasimpático, que envía mensajes de tranquilidad y seguridad al resto de tu cuerpo. Otra condición problemática es la disbiosis, donde hay un desequilibrio en la microbiota. Esta suele venir continuada con permeabilidad intestinal. Esto permite que ciertas bacterias se filtren en el sistema circulatorio. Nuestro sistema inmune reacciona, reconociendo estas bacterias como invasores y activando la respuesta inmune. Los químicos inflamatorios arrasan con todo. La importancia de la microbiota es tan grande que se ha detectado una correlación entre casos de esquizofrenia grave y determinadas cepas bacterianas. Ya hay muchos estudios recientes que demuestran que el uso de probióticos mejora los problemas de comportamiento de niños con casos graves de autismo. La manera más rápida de mejorar nuestra salud intestinal es comer alimentos integrales, no procesados, y densos en nutrientes. Añade también alimentos fermentados como el chucrut, el yogur, el kéfir y el kimchi. También el ayuno controlado permite a nuestro sistema digestivo descansar. El ayuno también mejora el tono del nervio vago. Si mejora tu nervio vago, también dormirás mejor, pero sustancias como el café y el alcohol afectan a la fase más importante del sueño, la fase REM. Un horario constante y regular también es importante, ya que programa a tu cuerpo para entrar en modo parasimpático a la misma hora. Ten una rutina que progresivamente relaje tu cuerpo hasta la hora del sueño. Apaga las pantallas un par de horas antes de entrar en la cama. Otros estudios muestran una correlación entre prácticas de respiración y longevidad. La teoría es que al controlar nuestra respuesta de estrés, disminuye nuestra inflamación y producimos más hormonas que mantienen la integridad de los telómeros. De hecho, el mayor predictor de longevidad no es tu genética, tu dieta o el ejercicio que hagas, sino tu capacidad pulmonar. Puedes realizar este ejercicio, con el estómago vacío, siéntate o túmbate en un lugar cómodo y sin distracciones. Respira desde tu abdomen inferior hasta llenarlo. Cuando no puedas más, aguanta la respiración un par de segundos. Luego exhala sin forzar. Esto es una ronda, repite 10 veces. Sin embargo,
Cualquier actividad que nos haga sentir seguros y donde la mente y el cuerpo estén conectadas va a mejorar nuestra tolerancia al estrés, ya sea correr o nadar. Pero quizás la actividad que produce más activación directa del nervio vago es el yoga. Otra actividad que estimula el nervio vago es cantar. Capítulo 6. El poder de las creencias. Si de niño eras tímido, puede que interiorizases esa creencia y te sigas considerando una persona tímida. Solemos contarnos este tipo de historias, en realidad, para protegernos. En la infancia, no somos psicológica ni emocionalmente capaces de entender que nuestros padres tienen una vida que no entendemos, una vida totalmente distinta a lo que sabemos de ellos. Aprendí, incorrectamente, que solo algo exterior podría librarme de mi agitación y ansiedad. Heredé este patrón de mi madre, siempre esperando una figura paterna que me hiciese sentir segura. Si enviaba un mensaje a mi pareja y no me respondía, empezaba a ponerme nerviosa e incómoda. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento repetido que se conecta con la experiencia vivida. Las creencias se construyen con años de patrones de pensamiento y una validación interior y exterior. Pensar algo constantemente cambia nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y la química de las células de todo nuestro cuerpo. Cuando una creencia se valida muchas veces, se puede convertir en una creencia central. Las creencias centrales son los pilares de nuestra realidad e identidad, que por supuesto son ficticias. Se instalan en nuestro subconsciente, generalmente antes de cumplir los 7 años. Y estas historias acerca de quién soy dan pie a nuestras personalidades cuando crecemos. Soy introvertido, soy extrovertido, soy bueno, soy malo. Una vez formas una creencia central, caes en el error llamado sesgo de confirmación si piensas, por ejemplo, que no vales lo suficiente, pero te ascienden en tu trabajo, pensarás que ha ocurrido por equivocación, y pensarás que es cuestión de tiempo que se descubra que eres un impostor y no lo merecerías. Nuestro sistema de activación reticular, un conjunto de nervios situados en la base de nuestro cerebro, filtra a nivel subconsciente toda la información que nuestro cerebro obtiene de la realidad. Es como el guardián de nuestra conciencia, y usa las creencias formadas en nuestra infancia para filtrar información que pruebe lo que ya creemos. Este es el sesgo de confirmación. El cerebro de un niño es como un teléfono nuevo donde puedes descargar cualquier cosa. Principalmente, los niños incorporan información de sus padres. Un estudio demostró que, cuando un niño mira a sus padres a los ojos, las ondas cerebrales de ambos se sincronizan. Buscamos en nuestros padres las enseñanzas que nos permitan conectar con otras personas y recorrer el mundo, y cómo lidiar con el estrés. Nuestros padres nos enseñan cómo relajarnos y ponernos en modo social. Cuando no aprendemos esta regulación o nos sentimos seguros como para ponerla en práctica, entramos en un estado de lucha o huida, y vemos amenazas en todas partes. Este cerebro en modo supervivencia está enfocado en encontrar amenazas, ve el mundo de forma dual, blanco o negro, y se vuelve obsesivo. En cambio, el cerebro de un niño antes de los 7 años es una esponja que vibra en ondas delta y zeta, sin capacidad crítica. Es un estado parecido al de la hipnosis. Cuando no hemos madurado, pensamos que es culpa nuestra si nuestras necesidades físicas o emocionales no son satisfechas. Pensamos que no merecemos amor, e interiorizamos esa creencia. A nivel espiritual, tenemos 3 necesidades básicas: ser vistos, ser escuchados y expresar nuestro ser auténtico. Pero muy pocas personas dan con las herramientas para satisfacer estas necesidades. Los padres que están sobrepasados por sus propios problemas emocionales no pueden empatizar con estas necesidades en el niño, que solo busca amor. Cuando no lo recibe, tratará de apagar sus necesidades, disminuyendo su sensibilidad e ignorando su auténtico ser, creando un ser falso para ser aceptado. En mi caso, de niña, conseguía todo tipo de reconocimiento sin hacer demasiado esfuerzo, lo cual me hizo interiorizar que disfrutaba solamente de las cosas que se me daban bien, y me hacía rendirme cuando algo se hacía difícil. Solo jugaba si podía ganar fácilmente. ¿Cómo crear una nueva creencia? Puedes llevar un diario y escribir allí las afirmaciones o mantras que necesitas. Un nuevo pensamiento debe practicarse muchas veces. Seguramente te lleve mucho tiempo creerte realmente tu nuevo pensamiento.
Capítulo 7. Conociendo a tu niño interior. Los seres humanos podemos aprender 4 tipos distintos de apego. Apego seguro. Un bebé que desarrolla un apego seguro se pone a llorar por poco tiempo cuando su madre abandona la habitación y se recupera rápidamente. De ansiedad resistente. Este tipo de bebé se estresa tanto por la ausencia de su madre que está ansioso durante todo el tiempo que su madre no está. Y cuando ella vuelve, es muy difícil consolarlo. Apego evitativo. En esta categoría, los bebés no muestran respuesta ansiosa cuando la madre se va y no reaccionan cuando vuelve. Esto suele ser producto de desconexión con las figuras paternas. Esta desconexión hace que el niño navegue en solitario por sus emociones. Cuanto más fuerte es el vínculo entre un niño y sus padres, más seguro se siente enfrentándose al mundo por su cuenta. Muchos niños con padres con historial de uso de sustancias terminan usándolas también. A este niño interior solo podemos acceder cuando nos encontramos en el modo parasimpático, seguros. Los 7 arquetipos del niño interior. 1. El cuidador. Este arquetipo surge de dinámicas codependientes. Su identidad y validación dependen de negar sus propias necesidades para ayudar a los demás. 2. El triunfador. Solo se siente visto y valioso a través del éxito. 3. El fracasado. Se esconden y evitan llamar la atención, no desarrollan su potencial por miedo a las críticas o por vergüenza. 4. El protector. Siempre intenta rescatar a las personas a su alrededor para huir de su propia vulnerabilidad. Ve a los demás como seres indefensos, incapaces. Deriva su validación de sentirse con poder. 5. El alma de la fiesta. Este arquetipo siempre parece feliz, siempre está haciendo bromas, y nunca muestra su dolor, su debilidad. Este niño probablemente fue ridiculizado por algún estado emocional. 6. El que siempre dice sí. Este abandona todo lo que hace para servir a los demás. 7. El adulador. Siempre necesita un gurú para seguir sus pasos. Una defensa habitual contra el dolor de no haber podido ver satisfechas nuestras necesidades como niños es la idealización. Bloqueamos todo lo negativo, y llegamos a conclusiones absurdas por optimistas, pensamos que nuestra familia es perfecta o que nuestra infancia fue perfecta. También fantaseamos o soñamos con una vida que cambia repentinamente porque alguien nos salva o porque nos convertimos en un héroe. Es muy probable que lo que haces, sientes y piensas día a día sea un reflejo de aquellas experiencias pasadas. El siguiente paso, por tanto, es admitir que nuestro niño interior está herido. Por ahora, tu trabajo es recabar información. Detecta cuando tu cuerpo se desconecta o reaccionas emocionalmente, qué narrativa te cuenta tu niño interior. Hemos de ser leales a nuestro niño interior y su experiencia, escuchar sus necesidades y saber cuándo nos dominan. Y hemos de admitir que nuestro niño interior siempre estará ahí, y cultivar un diálogo constante con él. Capítulo 8. Las historias del ego. Cada vez que veía platos sucios en el fregadero, me invadía la ira. La realidad es que no podía regular mi estado emocional. Esa situación revolvía algo en mi interior de lo que yo no era consciente. Mi mente subconsciente se comunicaba conmigo. Pero ahora lo entiendo. Cada vez que veía esos platos sucios en la cocina, estaba sintiendo que mi pareja no me daba importancia. Esa es la narrativa que se activaba en mí, esa era la historia. El ego es el gran protector del niño interior. Todo lo que sigue a la palabra yo es un producto del ego. Soy listo, soy tonto, soy sexy, soy bueno. Y el ego es un maestro contando historias. En mi caso, mi ego me decía que cuando mi pareja dejaba platos sucios en el fregadero, eso significaba que no me tenía en cuenta. El ego crea narrativas acerca de nuestra creencia de lo que somos. Y del ego surgen una infinidad de pensamientos que nos atrapan en esa identidad. El objetivo de nuestro ego es proteger nuestra identidad en todo momento, cueste lo que cueste. Dentro de esa coraza, hay una parte de nosotros indefensa, el niño interior. Por eso el ego siempre está a la defensiva. El ego interpreta cualquier crítica o desacuerdo como una amenaza a nuestra existencia. Nos tomamos todo de forma personal. Si arrastramos mucha vergüenza, el ego evitará enfrentar situaciones donde podamos experimentar vergüenza.
El ego va a poner todo tipo de barreras a nuestro alrededor, sobre todo cuando tienen que ver con el cambio, porque con el cambio también existe la posibilidad del fracaso. Cuando el ego se siente amenazado, podemos tener los siguientes síntomas. Gran reactividad emocional. Falsa confianza. Pensamiento polar. Todo es blanco o negro. Competitividad extrema. Cuando en nuestro interior surgen emociones que juzgamos como malas o incorrectas, el ego las niega o las reprime para poder considerarnos dignos de amor por parte de los demás. El conjunto de emociones y pensamientos reprimidos por ser considerados indeseables o malos es lo que llamamos la sombra. Cuanto mayor es la sombra, más parte de nosotros hemos negado, y más vergüenza sentiremos. También estaremos más desconectados de nuestra intuición. Lo que consideramos nuestros defectos, lo que consideramos más criticable de nosotros mismos, lo proyectamos en otras personas. Por ejemplo, estás esperando para comprar, y una mujer pasa por delante de ti en la cola. Empiezas a enfurecerte por dentro. ¿Quién se cree esta mujer? Es maleducada y arrogante, una mala persona. Nuestro ego se proyecta, inconscientemente, recreando patrones. Juzgar a los demás es tremendamente adictivo, porque nos libera de luchar contra nuestra vergüenza interior. Por un momento, nos creemos superiores. ¿Cómo trabajamos este ego? El primer paso es conocerlo. Empieza a visualizarlo como una entidad independiente y analiza neutralmente sus comportamientos. El segundo paso es tener encuentros amistosos con tu ego. Presta atención a cómo te defines, y lo que crees que eres, o quién crees que eres. Si siempre dices, tengo muy mala memoria, presta atención a eso. Escribe en una libreta o tu teléfono estos discursos del ego. Y date cuenta de la frecuencia en que tu ego produce estos pensamientos. El tercer paso es muy interesante y consiste en darle un nombre particular a tu ego. Esto hará más poderosa la separación. Puedes ponerle un mote. El cuarto paso es prestar la suficiente atención como para detectar cuando se enciende el ego. Nuestros pensamientos en realidad no significan nada, no encierran ninguna verdad acerca de quiénes somos. Cada vez que te sientas incómodo o enfadado, piensa, ¿qué es lo que ha activado tu ego? Como hemos dicho, nuestra sombra es un conjunto formado por las partes inasumibles de nosotros mismos, aquello que no queremos ver. Todo aquello que nos avergüenza de nosotros mismos y tratamos de negar. Cada vez que proyectes emociones exageradas en los demás, cada vez que los patrones del ego se activen y se vuelquen en otra persona, sabrás que hay una parte de tu sombra en juego. En mi caso, odiaba a las personas que publicaban vídeos bailando en Instagram. Pero lo cierto es que lo que odiaba, en realidad, era mi propia reticencia a bailar en público, y todo venía de cuando era una niña. Entonces había crecido en mi envidia por la libertad y disfruta que veía en otras personas. Automáticamente, tendemos a externalizar nuestros sentimientos negativos, culpando a situaciones y personas, perdiendo energía. Con un poco más de sabiduría, podemos aprender de nuestras reacciones exageradas y escuchar la historia que nos están contando. Cada vez que el ego, o una de sus narrativas, parece estar amenazada, podemos tener la tendencia a reaccionar y discutir con los demás o con la realidad de las cosas. En una ocasión, recuerdo que mi corazón latía con fuerza y la sangre estaba acumulándose en mi cabeza. Presté atención y pude ver más allá, había un sentimiento de terror en la boca del estómago. Pude recordar esa misma sensación en mi infancia, y me di cuenta de cómo ese hilo me iba conduciendo hacia mi trauma. Mi ego, desde entonces, había creado una historia para ayudarme a protegerme del dolor. El paso final es cultivar la conciencia suficiente como para entender y aceptar a tu ego. El objetivo no es matar al ego, como suele decirse. Tu ego siempre te acompañará. Pregúntate lo siguiente. ¿Con qué frecuencia das consejos a los demás y por qué lo haces? ¿Cómo hablas de ti a los demás? ¿Cómo hablas de los demás cuando no están presentes? Capítulo 9. Vínculos traumáticos. De niños, dependemos de otras personas para sobrevivir, pero esta creencia suele acompañarnos incluso cuando nos hemos convertido en adultos. Por ejemplo, esta dependencia se convierte en la base de nuestras relaciones sentimentales.
Hablamos de vínculos traumáticos cuando describimos las relaciones entre dos personas que tienen un tipo de vínculo problemático. Cuando buscamos consuelo para nuestros propios traumas, solemos caer de lleno en este tipo de relaciones. Aprendemos sobre estos vínculos en la infancia, y luego los repetimos. Estos son algunos síntomas que podemos ver en un lazo afectivo traumático. Aunque sabes que una relación será probablemente problemática, tienes un gran impulso a comenzarla. Tus necesidades rara vez se ven cubiertas en este tipo de relaciones, o directamente no conoces tus necesidades. Te cuesta decir que no o pedir cosas. Te traicionas a ti mismo. En lugar de confiar en lo que sabes, actúas y piensas desde la perspectiva de la otra persona. La atracción inconsciente que generan estas relaciones es tan fuerte que haremos lo posible por conservar una relación así de tóxica. Para personas traumatizadas, es muy difícil distinguir una conexión real de la ansiedad y activación de estos vínculos traumáticos. Podemos confundir el sentirnos amenazados y estresados con una atracción sexual saludable. Este es el primer paso para cultivar una adicción emocional. Este patrón se repite en muchas áreas de nuestras vidas. Si nuestros padres nos prestaban atención únicamente cuando teníamos un mal comportamiento, actuaremos así a propósito para recibir esa atención. Los niños criados en ambientes problemáticos, llenos de ansiedad, buscarán también ese tipo de ambientes cuando sean adultos. No podrán crear conexiones reales porque estarán atrapados en ese tipo de vínculos traumáticos. Sin embargo, esto no es algo de lo que avergonzarse, sino un proceso que podemos desaprender. Los arquetipos del vínculo afectivo traumático son los siguientes, y puedes identificarte con varios de ellos. Haber tenido padres que negaban tu realidad. El mártir, que siempre renuncia a sus necesidades. Haber tenido padres que no te ven o escuchan. Haber tenido padres que viven a través de ti y te contagian sus expectativas. Haber tenido padres obsesionados con la imagen. Haber tenido padres que no respetaban tus barreras. Haber tenido padres que no sabían regular sus propias emociones. Tómate el momento de escribir una lista con los nombres de las personas con las que tengas relaciones más cercanas. Y junto a cada nombre, escribe una emoción, aquello que con más frecuencia sientas cuando estás interactuando con ellos. Puede ser tensión, ansiedad, miedo o libertad, seguridad, relajación. En toda relación, cada uno de nosotros lucha contra los efectos secundarios de nuestro trauma particular, heredado de la infancia. Pero solo porque tengamos una herida de este tipo no quiere decir que todas nuestras relaciones estén condenadas. Al contrario, cada trauma y cada relación, sea como sea, te enseñan. Lo que debemos tener en cuenta es que, para que una relación prospere, no podemos utilizar a los demás como medios para llenar el vacío o las heridas heredadas de nuestra infancia. El verdadero amor no se parece tanto a una montaña rusa como a una sensación de paz. Capítulo 10. Barreras. Las barreras son esos límites que separan a unas personas de otras. Nuestros pensamientos, creencias, necesidades y emociones propias. También nuestro cuerpo. Las relaciones auténticas no son posibles sin límites. Cuando estas barreras faltan en la infancia, crean dificultades más adelante. Nos empujan a guiarnos por factores externos, generan depresión, ira y resentimiento, porque nuestras necesidades básicas no están cubiertas. Puede que además sintamos culpa por todas estas emociones, y también miedo a ser abandonados. Las barreras son el fundamento de cualquier relación. Cuando están bien situadas, nos sentimos libres y seguros para expresar lo que realmente queremos y necesitamos. Pero, desgraciadamente, la mayoría nunca aprendimos a decir no. El primer problema que surge es la necesidad de ser excesivamente agradable. Pensamos que si agradamos y satisfacemos a los demás, nos darán el amor que buscamos. Dejar de ser un buenazo no implica volverse malvado o desagradable. Es saber claramente lo que quieres y comunicarlo, poner límites a los demás. Otra estrategia opuesta a ser excesivamente agradable es crear barreras demasiado rígidas. Nos encerramos en nuestra propia fortaleza emocional para aislarnos de los demás. Analiza distintos aspectos de tu vida siguiendo este esquema y podrás comprobar si las barreras que tienes ahora mismo en tus relaciones son rígidas, débiles o flexibles. Con barreras rígidas,
Tienes pocas relaciones y amistades cercanas. Tienes un miedo constante al rechazo. Te cuesta pedir ayuda y cuidas excesivamente tu privacidad. Con barreras débiles, buscas compulsivamente agradar a los demás. Tu opinión de ti mismo se basa en la valoración de los demás. Te cuesta mucho decir que no. Tienes una tendencia excesiva a compartir información privada con los demás, y no puedes evitar ayudar, salvar o rescatar a los demás. Con barreras flexibles, somos conscientes de nuestros pensamientos, opiniones y creencias y valoramos todo esto. Además, sabemos comunicarlo a los demás. Compartimos información personal de manera adecuada. Podemos decir que no a los demás sin problema y además lo aceptamos cuando otros nos dicen que no. Podemos controlar nuestras emociones y eso permite que los demás se expresen. Hay que entender claramente que las barreras están para los demás, no para ti. Las barreras deben cumplirse aunque a los otros no les gusten. Pero eso implica, por supuesto, permitir que los demás pongan sus propias barreras. Esto no se trata de pedir a los demás que cambien. En realidad, debemos preguntarnos qué tenemos que hacer para asegurarnos de que nuestras barreras se respetan y nuestras necesidades se satisfacen. Estos son los distintos tipos de barreras. Primero, están las barreras físicas. Por ejemplo, si tienes barreras físicas muy rígidas, nos sentiremos sobrepasados por las sensaciones de nuestro cuerpo hasta el punto de restringir, controlar e impedir las sensaciones que vienen del cuerpo. El segundo tipo de barrera tiene que ver con los recursos. A veces somos muy liberales con nuestros recursos, y por lo tanto siempre tenemos a alguien que quiere aprovecharse de nosotros. Si damos a los demás sin control, normalmente esto surge de una creencia de que, cuanto más demos, más amor vamos a recibir. Luego están las barreras mentales y emocionales. Por ejemplo, hay personas que creen que son responsables del estado emocional a su alrededor. Un caso muy común de falta de barreras emociones es cuando usamos a las personas como pañuelos, compartiendo excesivamente nuestras emociones y pensamientos con los demás. No sabemos mantener algunas cosas como algo privado. En este caso, vomitamos todo nuestro interior en la otra persona sin ser empáticos con ellas y su propio estado emocional. Compartir con los demás es sano y adecuado, pero este es un caso extremo que no contempla las necesidades de los demás. Esta forma descontrolada de compartir con alguien es una forma de escapar a nuestras emociones porque creemos que no podemos lidiar con ellas por nuestra cuenta. Para poner barreras, el primer paso es definirlas. Examina tu vida y analiza dónde faltan límites claros. Vamos a ponerte varios ejemplos. Un familiar bromea acerca de tu aspecto físico o el de otra persona. Un amigo te llama constantemente para contarte sus problemas con su ex. Un compañero de trabajo insiste en almorzar contigo cada día cuando lo que quieres es estar solo. Cuando establecemos la intención de poner barreras claras, nos damos una oportunidad para detectar nuestros motivos más internos y que valoramos realmente. Al comunicar una barrera a los demás, debemos usar el lenguaje más claro posible. Céntrate en hechos objetivos. Por ejemplo, di claramente que no vas a contestar a llamadas en las horas de la comida o del sueño. Si tienes mucho trabajo por hacer a la hora de poner barreras, te recomiendo empezar poco a poco. Cuando empieces a realizar este trabajo, solo hay dos escenarios posibles. Algunas personas van a ofenderse y otras no. Pero valdrá la pena porque la incomodidad de establecer un límite nos va a ahorrar años de dolor. El último paso es el más difícil, y es mantener esa barrera. No caigas en el error de justificarte excesivamente. Especialmente en las relaciones más antiguas, hay expectativas establecidas durante mucho tiempo que puede ser incómodo cambiar. Algunas personas estarán decepcionadas, sus propios traumas saldrán a la luz. Pero lo que les has dado es la opción de elegir. Pueden elegir continuar con sus comportamientos o respetar tus límites y mantener la relación contigo en una versión más saludable. A continuación tendrás una lista de posibles barreras que te puede interesar instalar en tus relaciones. ¿Cuán cómodo te sientes con el contacto físico? ¿En qué situaciones lo aceptas y en cuáles no? ¿Estás dispuesto a aceptar determinados comentarios sobre tu aspecto físico o tu sexualidad? ¿Cuál cómodo te sientes compartiendo ciertos espacios como tu casa, tu habitación o tu oficina?
Eres capaz de compartir tus pensamientos y emociones sin alterarlos para satisfacer a los demás o evitar ser juzgado. ¿Sientes que tienes el control sobre cómo y con quién empleas tu tiempo? Analiza también tu comportamiento respecto a las barreras de los demás. El paso siguiente es comunicar tu nueva barrera. Vamos a dejarte un ejemplo para que entiendas el tono y los términos. He decidido hacer algunos cambios para que podamos mantener nuestra amistad. Espero que entiendas que esto es importante para mí. Puede ser que mi nueva dieta no te guste, pero cada vez que haces un comentario sobre lo que como, me siento incómodo, aunque entiendo que no lo haces conscientemente. En adelante, me gustaría que evitases hacer comentarios sobre lo que como. Si escucho comentarios sobre mi dieta, simplemente me iré por mi cuenta. Capítulo 11. Reparentalización, como reparar una crianza defectuosa. Recuerdo un momento en que me sentía incómoda con mi cuerpo. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, no estaban en sintonía. Estaba en crisis y la vida me parecía insoportable. Mi amigo me preguntó qué quería. Y me di cuenta de que no lo sabía. Ahí empezó mi transformación espiritual. La mayoría de nuestros padres nunca aprendieron a satisfacer sus propias necesidades, y por tanto es normal que heredemos los traumas no resueltos de nuestros padres y también sus estrategias defectuosas. Si nos hemos criado con unos padres emocionalmente inmaduros, tampoco nuestras necesidades estarán cubiertas. Pero darnos cuenta de esto y entenderlo nos libera de la soledad emocional, ya que entendemos que la negatividad y los problemas de nuestros padres tenían que ver con ellos mismos, y no fueron culpa nuestra. La reparentalización empieza por aceptar que podemos convertirnos en un padre o una madre sabios para nosotros mismos y nuestro niño interior, y tener ahora eso que no tuvimos como niños. Reaprenderemos cómo satisfacer nuestras necesidades emocionales como niños. Este proceso es distinto para cada persona. Es necesario callar al crítico que tenemos dentro y abrazar el respeto a nosotros mismos y la autocompasión. Debemos empezar a confiar en nosotros mismos, desarrollar el hábito de tratarnos con amabilidad, como si estuviésemos hablando con un niño herido. Empieza preguntándote, ¿qué puedo hacer por mí mismo en este momento? Los 4 pilares de la reparentalización empiezan por la regulación emocional, saber convivir con nuestros estados emocionales. Los métodos para regular tus emociones ya han sido mencionados en el libro: respiración abdominal profunda para regular la respuesta del estrés, observar neutralmente cambios en nuestras sensaciones corporales, y prestar atención a los patrones en las narrativas que produce nuestro ego para detectar cómo nos activamos emocionalmente. El segundo pilar es el amor por la disciplina. Esto es equivalente a ponernos barreras a nosotros mismos que podamos mantener a largo plazo. Si fuiste criado con nociones de disciplina basadas en la culpabilidad, tendrás problemas con esto. Normalmente, se castiga a los niños por no cumplir con esa disciplina, y eso nos hizo sentir juzgados o rechazados. Te sugiero empezar con una pequeña promesa. Un acto diario de disciplina y amor hacia ti mismo que te comprometas a cumplir. Recuerda que debe ser algo que hagas por ti. Muchas personas tienen barreras demasiado rígidas y se entregan a una disciplina destructiva que no expresa sus verdaderas necesidades. Cuando encadenes una racha larga, habrás construido la suficiente confianza en ti mismo como para poder tomarte un descanso sin sentirte culpable, sabiendo que esa disciplina seguirá dentro de ti cuando decidas volver a ella. El tercer pilar es el autocuidado. Cuidarse y mimarse a uno mismo no tiene nada que ver con la indulgencia. Ejemplos de autocuidado son meditar 5 minutos al día, mover tu cuerpo, escribir un diario o pasar tiempo en la naturaleza. El cuarto pilar de la reparentalización es recuperar el sentido de la maravilla y del juego. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste boquiabierto ante alguna de las maravillas que el mundo ofrece? Nuestros padres comúnmente suprimen sus propios impulsos creativos para abrazar decisiones pragmáticas. Notarás que vas por el buen camino si tu juez interior empieza a despertar. Pero insiste, porque la reparentalización nos conecta con nuestro verdadero ser. Puede que te sientes inseguro al principio. Reflexiona acerca de cuál de los 4 pilares debes trabajar primero. Capítulo 12. Madurez emocional. La madurez emocional no tiene nada que ver con tu edad cronológica. La inmadurez podría definirse como la incapacidad de tolerar
Las personas emocionalmente inmaduras están tan incómodas con sus propias emociones que se ponen a la defensiva. Cuando un niño se cría con padres así, el resultado es la soledad y un sentimiento de vacío o de estar solo en el mundo. Este sentimiento de vacío viene de una desconexión prolongada de nuestro auténtico ser. Si en nuestro hogar la expresión espontánea de nuestro ser estaba mal vista, pasaremos a enfocarnos obsesivamente en lo que los demás piensen de nosotros. Este es uno de los motivos de que la ansiedad social sea tan común hoy día. El miedo a que se malinterprete lo que hacemos, decimos, pensamos o sentimos genera una reacción en nuestro cuerpo y activa nuestra respuesta de estrés, con sus patrones obsesivos de pensamiento. Uno de los mayores logros en el camino a la madurez emocional es aprender a hacer las paces con la posibilidad de que los demás malinterpreten lo que dices, o la posibilidad de haber malinterpretado a los demás. Aunque no nos gusten todas las partes de nuestro ser, deben ser reconocidas y aceptadas. La mayoría de nosotros nunca aprendimos a recorrer nuestro mundo emocional, y por lo tanto no hemos cultivado la resiliencia emocional. Cuando las cosas no salen como queremos, nos cuesta recuperarnos. Cuando aprendas a ser tú mismo, por supuesto otras personas van a juzgarte y a criticarte. Ten por seguro que vas a decepcionar a alguien. Eso no significa que seas bueno ni malo. La madurez emocional nos permite aceptar todas las emociones, también las negativas. Las emociones son eventos fisiológicos que solamente duran 90 segundos. Vienen y van. Pero esto solo ocurre si la mente no se identifica con ellas. Si la mente empieza a producir pensamientos sobre esas emociones, activamos nuestra respuesta de estrés y repetimos el impacto de la emoción una y otra vez. Nuestro objetivo es ser capaz de volver a un estado equilibrado rápidamente. Esto implica, por ejemplo, ser capaces de enfrentarnos rápidamente a los problemas, de cara, sin esperar ni dudar. Esto crea un gran sentido de satisfacción. Hay que prestar atención a esas emociones que surgen y localizarlas en el cuerpo. Observa la escena que tu mente crea a partir de esas emociones. Por supuesto, si esas emociones te sobrepasan, no tengas reparo en retirarte a un lugar o situación más seguros para darte un respiro. Ten en cuenta que cada vez que entrenes tu tolerancia emocional, estás mejorando para la próxima. Estarás aprendiendo que puedes lidiar con todo eso. Si tienes hijos, empieza cultivando esa madurez emocional en ti mismo, y poco a poco encontrarás la forma de trasladarla a tus hijos. Si tú mismo das ejemplo manteniendo un equilibrio emocional, tus hijos tendrán una base segura sobre la cual aprender lo mismo. Ayúdales a poner nombre a sus emociones, a sentirlas en su cuerpo. Cuando esta seguridad crece en tu interior, te sentirás más libre para explorar el mundo, cometer errores y recuperarte cuando surja algún problema. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones estresantes psicológica o emocionalmente, nuestra madurez emocional se pone a prueba. En esos casos, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué puedo aprender sobre esto que ha ocurrido? ¿Qué patrones me han traído a esta situación? ¿Cómo puedo aceptar la incomodidad y crecer gracias a ella? ¿Cómo puedo aceptar las críticas hacia mí sin tomarlas como una verdad rígida? ¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo y a los demás? Recuerda que la madurez emocional no es una más en tu lista de tareas, sino un proceso para toda la vida. Actividades que nos permiten devolver a nuestro cuerpo a un lugar seguro pueden ser tomar un baño relajante, automasajes, lectura, la música, moverte y expresar tus emociones, escribir, tomarte un descanso, meditar o rezar, salir a la naturaleza, afirmaciones, mantras, e incluso distraerte cuando lo necesites. Capítulo 13. Interdependencia. Conforme cambia nuestro cuerpo y nuestra mente, conforme accedemos a nuestro auténtico ser, generamos aceptación, colaboración y unidad con la comunidad a la que pertenecemos. Estos son elementos de lo que llamamos interdependencia, la conciencia de que estamos conectados a todo lo que nos rodea. Más de la mitad de los estadounidenses confiesan sentirse solos. Esto va en contra de nuestra naturaleza tribal. Todos nuestros ancestros han vivido en grupos y nuestros cuerpos y mentes están diseñados para la conexión. La soledad afecta a la salud y hace más probable sufrir demencia, cardiopatías, depresión, ansiedad e incluso muerte prematura. Dedica esfuerzo a encontrar tu tribu, tu comunidad. Puede que esa comunidad no esté en tu vecindario,
pero algunos estudios han mostrado que las conexiones virtuales pueden ser tan significativas con las conexiones en la vida real. La interdependencia es un estado de auténtica conexión. Solo cuando estoy unido al todo puedo conectar genuinamente con los demás. Y, a la vez, para experimentar conexiones reales necesitamos cultivar nuestro auténtico yo, esa conexión que perdimos en la infancia. Cuando participamos en estos momentos de expresión colectiva, nuestro sistema nervioso se abre y nos hacemos receptivos a estas conexiones. Ya hemos visto que nuestro estado interior es como un espejo que capta todo lo que hay alrededor de nosotros. Nuestro mundo interior, a la vez, contagia a los demás. Hazte las siguientes preguntas. ¿Sientes que tienes espacios seguros en tu vida para comunicar abiertamente tus emociones? ¿Te sientes libre de decir tu verdad y cómo ves el mundo incluso cuando los demás no están de acuerdo? ¿Tienes claras tus intenciones cuando actúas? Cuando nos sentimos seguros, podemos expresar cómodamente nuestro estado interno, aunque sea negativo en ese momento, porque confiamos en poder volver al equilibrio con la ayuda de nuestra comunidad. Una vez hemos hecho el trabajo de sanar el cuerpo, la mente y el alma, tendremos la capacidad de conectar con el todo y alcanzar la trascendencia en múltiples formas. Conforme te sanas a ti mismo, sanas el mundo a tu alrededor. Gracias por llegar hasta aquí, espero que el audiolibro haya sido de tu agrado. En la descripción tienes varios links para obtener esta copia en versión ebook o el libro original.